días al país, buenos días a la sociedad dominicana. Miren, señores, hoy estaremos hablando del Golfo de México. En el mundo existen 106 golfos. Los golfos, ¿o qué es un golfo? Un golfo no es más que una porción de aguas del mar que se adentra en la tierra. Eso está distribuido en diferentes lugares del mundo, en los 5 continentes, en Asia, en América, en Europa, en África, en Oceanía. Pero aquí en América tenemos, de esos 106 golfos, tenemos 12 golfos. Y lo más importante están en América del Norte. De los 12, tenemos como 8 en América del Norte. Tenemos el Golfo de California, el Golfo de San Lorenzo y el golfo más importante es el Golfo de México, que tiene una porción de agua de 1.6 millones de kilómetros cuadrados. Es un golfo muy importante por su importancia geoestratégica y por su producción de energía, de los recursos naturales. Ese golfo se nombró en el siglo XVI. Estamos hablando de ya a mediados del siglo XVI, 1540, 1560 en adelante. Cuando se habló del primer viaje de Sir Francis Drake. Sir Francis Drake, cuando llegó aquí con su ducado, recorrió toda América. Entonces se nombró el Golfo de México en el 1580. Pero ya en el 1590, ya los españoles estaban definiendo ese nombre como el Golfo de México con el Virreinato de Américas. Pero no fue hasta el 1821 que los mexicanos lo consideraron como el Golfo de México luego de la independencia. ¿Qué sucede? Recientemente, el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que él tiene intenciones de cambiarle el nombre al Golfo de México y llamarlo el Golfo de América. Escuchen eso. Dijo que él tiene intenciones de cambiarle el nombre al Golfo, llamarlo el Golfo de América. Entonces ese Golfo abarca 5 estados de los Estados Unidos, pero también abarca 5 estados de los Estados Unidos de México. Es decir, los estados de Estados Unidos que están ubicados en el Golfo están la Florida, Luisiana, Alabama, Mississippi y Texas. Pero cuando tú coges a México, tú tienes a Tabasco, tú tienes a Campeche, tú tienes a Veracruz, a Yucatán, que son estados de México que pertenecen al Golfo de México. Y finalmente tú tienes otro estado que es Tamaulipas. Y tú tienes a Cuba, que tiene parte del Golfo. Pues tú tienes el Pinar del Río, que es parte del Golfo, y también Artemisa. ¿Qué sucede? Ese Golfo es uno de los golfos de mayor importancia de producción de petróleo a nivel mundial en alta mar. Es decir, después del Golfo de Pérsico, el Golfo Pérsico, que es el golfo que produce más petróleo en el mundo, sigue el Golfo de México. Para que usted tenga una idea, Estados Unidos es el mayor productor de petróleo del mundo y el mayor consumidor de petróleo del mundo. Estados Unidos produce 13 millones de barriles de petróleo diarios. Ahí en el Golfo, ahí salen de a 2.5 a 3 millones de barriles de petróleo diarios. De esos 13 millones que produce Estados Unidos. Pero México produce aproximadamente 2 millones de barriles de petróleo diarios. El 80% se produce ahí. Es decir, 1.6 millones de barriles de petróleo se produce ahí. Pero para que usted tenga una idea, el 5% del gas natural que Estados Unidos produce, lo produce ahí en el Golfo. Y Estados Unidos es el mayor productor de gas natural del mundo. Entonces, para que usted vea la importancia geoestratégica y sobre todo en el sector energético para Estados Unidos, que es el Golfo. Pero ¿cómo respondió la presidenta de México? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, ¿por qué no lo cambiamos y llamamos el Golfo americano, el Golfo América Mexicana? Debería llamarse América Mexicana. Entonces, tú dirías, bueno, ¿cómo Donald Trump pretende cambiar el nombre del Golfo? Lo que pasa es que hay varios organismos internacionales. Existe el Instituto Internacional Hidrográfico o la Organización Internacional Hidrográfico
que es el que cambia este nombre, que es el máximo, que es la máxima autoridad a nivel internacional para cambiar el nombre de cualquier lugar geográfico. Pero también tendría que contar con los grupos de expertos de las Naciones Unidas para cambiar nombres geográficos. Pero también tendría que contar con la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar. Pero también hay varios acuerdos internacionales entre México y Estados Unidos y Cuba, México y Cuba. Es decir, eso no es tan fácil, pero Estados Unidos también tiene su junta de cambios de lugares geográficos. Existe en Estados Unidos y eso también lo tiene una junta en Estados Unidos, que para que usted tenga una idea, en Estados Unidos hay un monte, el monte más alto en Estados Unidos que está en Alaska, se llama el monte de Denali, que se puso en honor al presidente William McKinley, el monte de McKinley. Pero el presidente Barack Obama intentó cambiarlo en el 2015, pero tuvo oposición. Y el presidente Donald Trump lo revocó. ¿Qué quiero decir con esto? Que la intención de Donald Trump no está tan fácil, a pesar de que la congresista de Estados Unidos, una congresista del Partido Republicano, dijo que va a llevar un proyecto para cambiar el nombre del Golfo de México. Obviamente tiene que contar con la CONVEMAR, con la Organización Internacional de Cambios de Nombre Geográfico. También tendría que contar con la anuencia del grupo de expertos de las Naciones Unidas de lugares geográficos. Es decir, no es tan fácil cambiar el nombre del Golfo de México, pero es importante saber la complejidad que trae el Golfo de México, porque el Golfo de México es uno de los lugares de mayor importancia geoestratégica y mayormente en el sector energético, que comprende desde la costa de la Florida y bordeando todas las costas de México, saliendo hasta la costa de Cuba. Todo eso, el Golfo de México. Pues tenemos otro golfo aquí, tenemos el Golfo de Fonseca, que está en América Central, pero también tenemos el Golfo de Cundinamarca en América del Sur, que hace frontera con Venezuela y Colombia. Es decir, es importante analizar estos conflictos geoestratégicos, sobre todo entre Estados Unidos y México, ya que México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Parece que se avisora en la vista un cuatrenio del presidente Donald Trump muy conflictivo a nivel geopolítico, pero estaremos dándole seguimiento. No solamente... Te quiero hacer una pregunta, hermano. ¿En qué beneficia? Porque realmente yo, hasta el tiempo que tenemos tú y yo siendo amigos, yo no he visto un conflicto territorial de frontera, ni siquiera con el Río Grande o el Río Bravo. Para que tú tengas una idea, tú explícame. acabas de mencionar algo sumamente importante. Ajá. Para el conflicto histórico que ha existido entre México y Estados Unidos después de la guerra que hubo de los 12 años entre México y Estados Unidos, que Estados Unidos le quitó mucho territorio a México, más de 2 millones de kilómetros cuadrados, la mitad de lo que es México. Entonces, ¿qué pasa? Han tenido diferencias, sobre todo en la frontera. Para que usted tenga una idea, el río más grande de ellos es el río Bravo. Sí. Para los mexicanos se llama Río Bravo, sí, pero para los americanos se llama el Río Grande. El Río Grande. Para que usted tenga una idea, es decir, la diferencia histórica que hay entre estos dos países. Pero no hay duda que los 4 años de Donald Trump van a ser de muchos conflictos internacionales. Panorama FM 96.